Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Mercedes Zamorano, soy abogada. Si bien ahora trabajo en el Poder Judicial, durante muchos años litigué en temas de familia y violencia. También trabajo con la licenciada Fanucci en la Casa del Niño desde hace más de 10 años. Y bueno, ella fue quien me convocó para hacer este pequeño video en estos temas que están empezando a abordar desde su cátedra en la UNJU, lo cual me parece maravilloso de que si bien es la carrera de trabajo social, pero que en estos ámbitos académicos se esté trabajando en profundidad los temas de violencia, con perspectiva de género, y se aborde el tema de abuso sexual, que ese es el tema del cual hoy les voy a hacer un pequeño pantallazo como para que tengan algunas nociones jurídicas del tema. Bueno, para empezar, está definido en nuestro Código Penal de la Nación qué es el abuso sexual. Tenemos un título en nuestro Código Penal a partir del artículo 119 al 133. El artículo 119 define la pena para aquella persona que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuere menor de 13 años, es decir, que en cualquier circunstancia un menor de 13 años, cuando haya sido víctima de algún ataque sexual, se considera abuso. Está dentro del abuso sexual simple. O cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción del victimario. Es decir, que en el artículo se podría ver dos situaciones: el menor de 13 años, que siempre se va a considerar abuso, y una persona mayor cuando haya sido sometida por todas estas otras circunstancias, por amenaza, coacción, por una relación de abuso de poder, pero siempre que la persona no haya podido decidir libremente ni emitir su consentimiento libremente, haya sido ese consentimiento que a veces se considera que la persona, quien ha sido víctima de un abuso, ha dado su consentimiento para una relación abusiva, pero ese consentimiento no ha sido otorgado, brindado libremente, sino que ha sido coaccionado mediante distintos tipos de violencia, como ya verán, puede haber violencia física o violencia psicológica o simbólica. Bueno, nuestro código va definiendo los distintos tipos de abuso, que tenemos el abuso sexual simple, que es cuando se puede definir a veces por tocamientos o por distintas situaciones que lleven a esta inducción del abuso sexual. Ahí también tenemos un segundo paso, se podría decir una segunda instancia, que es cuando ese sometimiento sexual haya sido gravemente ultrajante para la víctima. Entonces, aquí ya la pena se aumenta, las penas de prisión o de reclusión, es decir, que el código impone penas de privación de la libertad para cualquiera de los casos de los delitos contra la integridad sexual. Y como una tercera instancia tenemos aquellas situaciones de abuso donde haya habido acceso carnal, ya sea por vía vaginal, anal, oral o por cualquier medio análogo, o también cuando la persona que comete el abuso haya obligado a la víctima a realizarle algún tipo de tocamiento o de sexo oral, o realizar cualquier tipo de manipulación, sea con sus órganos genitales o ajenos. En estos casos también puede haber acceso carnal. Como les decía, nuestro código en los diferentes artículos va aumentando las penas y también establece las distintas situaciones. Por ejemplo, el artículo 120 regula cuando la persona fuera menor de 16 años y quien perpetrara el abuso se hubiera aprovechado su inmadurez. Es decir, que puede haber un adolescente que se nota que tiene una inmadurez sexual y el abusador se haya aprovechado de ello. Entonces, si bien no está dentro del tipo penal que establece el artículo 19, aquí hay otro aprovechamiento. Por lo tanto, se impone
otro tipo de pena. También nuestro código regula la corrupción de menores, cuando hay delitos cibernéticos, el acoso cibernético también, hoy llamado grooming también, cuando el abuso fuera cometido por fuerzas de seguridad, por abuso de relaciones de poder laboral. En todos estos casos se va graduando la pena de acuerdo a las distintas situaciones. Creo que no tiene mucho sentido que ahora hablemos específicamente de cuánto es la pena, pero bueno, el artículo 19 empieza con una pena de prisión o reclusión de 6 meses a 4 años. Y ahí hay una escala por la cual van aumentando, de 4 a 10 años, de 6 a 15, de 8 a 20 años, en el caso de que hubieran resultado daños, un grave daño físico o mental para la víctima, cuando hubiera sido cometido por un familiar, ascendiente, descendiente, hermanos, cónyuge, porque también con la ley de protección integral de la mujer y contra la violencia de la mujer, también puede haber violencia sexual por parte del cónyuge, que antes esto no se consideraba así. Se creía que dentro del matrimonio, dentro del concubinato, no podía haber delitos contra la integridad sexual. Y hoy esto ha cambiado. Efectivamente, dentro de una relación de pareja, dentro del matrimonio o de una relación de convivencia, puede haber delitos contra la integridad sexual si no ha habido un consentimiento o una verdadera libertad para consentir esa relación sexual. Por último, otra de las modificaciones también que ha sufrido nuestro código, que han ido mejorando y se ha ido ayornando, es que en el artículo 132 permite que la víctima pueda ejercer la acción penal, es decir, denunciar e instar a que los órganos institucionales penales y de las fiscalías puedan actuar con la denuncia o con el asesoramiento o con la representación de distintas instituciones. Pueden ser instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro que tengan como finalidad la protección o ayuda a las víctimas. Y esto, bueno, está relacionado con que este es un delito de acción pública, pero de instancia privada. ¿De acción pública qué quiere decir? Que van a ser las fiscalías quienes van, en este caso en nuestra provincia que tenemos un sistema penal acusatorio, van a ser las fiscalías las que van a instar la denuncia penal, el proceso penal. Pero la denuncia la debe hacer la víctima o los familiares, o en este caso puede ser la víctima con acompañamiento de una institución, como les dije, de ayuda a la víctima o de protección, como así también. Ya vamos a ver cuando les comente sobre el protocolo que hay de acceso a la justicia y de protección para los casos de abuso para niños, niñas y adolescentes que tenemos en la provincia. En el caso de las escuelas, de las instituciones, la Secretaría de Niñez, tienen la obligación también como instituciones que ante la noticia o tomar conocimiento de un caso de abuso, tienen la obligación de denunciar y de instar ese proceso penal. Como les decía, la ley 26485, que es la de protección integral hacia la mujer y contra todas las formas de violencia contra la mujer, establece en su artículo 5, en el inciso 3, como dentro de los tipos de violencia, la violencia sexual. Y la define como cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Aquí está lo que yo les decía hace un momento, que dentro de las relaciones de pareja, haya o no convivencia, también pueden existir situaciones de abuso sexual. Entonces ya nuestro país ha aumentado el marco de protección y de resguardo de los derechos de la mujer en cuanto a la violencia sexual. En nuestra provincia hemos sido pioneros, que tenemos los primeros juzgados de violencia de género, especializados en violencia de género. Son los primeros juzgados del país y que, bueno, la verdad están funcionando muy bien.
es de público conocimiento la cantidad de causas y de casos que hay de esta naturaleza. En estos juzgados de violencia de género, especializados en violencia de género, también se van a tramitar las causas en las cuales la víctima de delitos de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual sean mujeres o niñas. En casos que sean varones u hombres, tramitará por los juzgados penales, por las fiscalías penales o por los juzgados penales generales, pero los especializados en violencia de género va a ser para mujeres y para las niñas. El funcionamiento de los juzgados de violencia de género está regulado por la acordada número 183 del 2020 y la acordada 200, que les decía, del 2012, establece el protocolo para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, víctimas o testigos también de violencia y abuso sexual. La importancia de este protocolo que establece siempre se rige por el interés superior del niño. Eso no lo podemos perder de vista en ningún momento. Nuestro país, al estar adherido a la Convención Internacional de Derechos del Niño, tenemos normativa específica tanto a nivel nacional, provincial, al respecto. Siempre cuando hay menores se tiene que velar por el interés superior del niño. Por lo tanto, en este protocolo lo que se busca principalmente es reducir la revictimización, es decir, de que estos niños que han sido víctimas de abuso o de violencia, al transitar por un proceso judicial, no sufran una revictimización. Pero también tenemos que velar desde la justicia por el respeto de las garantías constitucionales de los imputados, es decir, del acusado de abuso. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio entre el respeto de estas garantías constitucionales y el respeto absoluto de los derechos del niño que ha sido víctima. Esta acordada establece etapas para el proceso. En la primera etapa, que es la etapa inicial, está compuesta por la denuncia, por la asistencia inmediata a la víctima y por la intervención de la Fiscalía. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la declaración testimonial, ya sea en el juicio, en una cámara Gesell, en una etapa preparatoria, es la declaración del niño, que tiene que ser cumpliendo todos los recaudos y los resguardos necesarios para, volvemos al mismo tema, no revictimizar al niño. Y por último, el abordaje y seguimiento, un abordaje psicológico y el seguimiento a posteriori de todo este proceso de la víctima de abuso. Y por último, tenemos el juicio oral. Es cuando ya se eleva la causa a juicio, donde allí será condenada el perpetrador del abuso. Como les dije, cuando inicié, este tema es un tema súper extenso, da para hablar mucho tiempo. Les quise hacer como un pantallazo muy general de las normativas principales. Yo le voy a pasar a la licenciada Fanucci todas las normativas, así ustedes las pueden buscar, las googlean, está todo de muy fácil acceso. Y hay una guía para tomar acciones y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, que es una guía de UNICEF, que también es súper clara y es muy clara de cómo debe actuar una persona común, alguien que no sabe, que no es un psicólogo, que no es un abogado, que no es un licenciado en trabajo social. La persona común que está ante una situación de abuso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que actuar frente al niño, frente al abusador? Para evitar que ese delito se oculte, para evitar que pueda seguir siendo víctima ese niño de esas situaciones de abuso y para sostenerlo también en estas situaciones cuando se ha animado a expresar y a exteriorizar una situación de esta naturaleza. Para finalizar, les quiero agradecer a Gabriela Fanucci, con quien trabajamos hace muchos años y nos une una relación de amistad también en la Casa del Niño, por haberme convocado para colaborar con ustedes. Estoy a su disposición para si necesitan alguna normativa o datos de dónde sacar información. Yo de todos modos le voy a pasar a ella
toda la información, así ustedes pueden acceder y pueden ver que la verdad en Jujuy tenemos buena normativa al respecto. Siempre, lógicamente, todo es perfectible, mejorable, pero bueno, se va haciendo camino al andar, entonces todo se va mejorando. Pero bueno, creo que vamos por un buen camino, teniendo juzgados de violencia de género, y creo que nuestro país va también por un buen camino con la normativa que tenemos y buscando la protección siempre de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en estos casos que pueden ser víctimas de abuso sexual. Muchas gracias.